Entonces vamos a empezar a repasar con un ejercicio, recordar un poco lo que vimos la clase pasada, hace 15 días pues, con este ejercicio donde nos dan los precios de cierre de diferentes acciones en dólares de la bolsa de Nueva York y la bolsa de Tokio. Estoy esperando, me imagino que están viendo el archivo de Excel, ¿no? Sí, señor. Sí, profe. Muy bien. Vamos a empezar a recordar que hace 15 días vimos la prueba de las varianzas en Excel. Vamos a repasar esa prueba. Realizando la pregunta C. Dice, realice la prueba para probar si las varianzas de los precios de cierre de las dos bolsas son iguales. Trabaje con un nivel de significancia del 10%. Bien, ya con las pruebas que estamos trabajando en Excel, ya de pronto el nivel de significancia no toma tanta importancia, porque recuerde que hace 15 días introducimos un concepto que era el valor P de la prueba. Recordemos que ese valor P de la prueba nos decía que si es un valor bien pequeño, se acepta H1. Y si es un valor bien grande, se acepta H0. Para nuestras pruebas, que van a ser generalmente de una sola cola, definimos el valor que nos va a definir en qué momento vamos a aceptar H0 y en qué momento vamos a aceptar H1, lo definimos con el 5%. Entonces, si es mayor del 5%, aceptamos H0. Si es menos del 5%, aceptamos H1. Entonces, recuerden que los procedimientos que vamos a hacer en Excel no me los deja la pantalla mostrárselos a ustedes. Entonces simplemente es muy importante que todos tengan abierto ya el archivo, ¿sí? Bien, ¿qué más vimos la clase hace 15 días? Vimos que para habilitar la parte de Excel hacíamos un procedimiento por archivo, opciones, complementos, ir y cargábamos la parte de análisis de datos. Eso no lo tenemos que volver a hacer hoy. ¿Por qué? Porque se supone que eso ya está instalado en su computador. ¿Sí? La única forma de que eso se desinstale es que ustedes hacen el procedimiento al contrario. O sea, ustedes quitan esa parte del programa. Pero me imagino que todos ya tenemos instalado la parte de análisis de datos. Entonces, vuelvo y repito, vamos a hacer la prueba para probar si las varianzas de las dos bolsas son iguales. Recuerden que esa prueba se hace primero para saber cuál es la siguiente prueba que debemos hacer cuando queremos hacer la diferencia de medias. Bien, entonces los invito, muchachos. ¿Todos ya tienen cargado el archivo de Excel? ¿O alguien falta? Sí. ¿Quién falta? Yo ya O sea, a voy. mí no me da por el internet, está como lento. Como si desde el celular, entonces no me ha querido cargar. Ah, listo. Muy bien. Listo, entonces ponerle cuidado pues a lo que Profe, vamos haga a lo que hablar. yo le pongo. Recuerde que ya estoy grabando la clase. Recuerde que el mecanismo es bajarlo antes de 7 días. Sí, señor. Porque el procedimiento o la plataforma que se utiliza a los 7 días lo borra. Tengo alumnos que ya me están pidiendo y que, profe, mándenme la grabación de hace 15 días. Y yo, man, yo les mando el correo. Si le abre, qué bueno. Si no, ya saben. Muy bien. Entonces, recuerden que vamos a hacer la prueba. Recuerden que lo primero que hacemos es irnos en la fila superior, aparece la palabra datos.
Entonces nos metemos por datos. Después al extremo derecho, ¿qué les debe aparecer? Les debe aparecer análisis de datos. ¿Sí? Es esta partecita del cuadrito que ya a ustedes no les aparece. De pronto vieron entrar a datos, vieron el análisis de datos, pero ya en la pantallita donde están las diferentes opciones no les aparece. Vamos a buscar entonces, si me siguen, recuerden que tenemos la prueba F para varianza de 2 muestras. Por ahí vamos a entrar, por la prueba F para varianza de 2 muestras. Muy bien, y le damos a aceptar. Bien, ¿qué vimos la clase pasada? Y es muy importante recordar que lo primero que nos pide es la variable 1. Para esta prueba específica, siempre vamos a llamar la variable 1 la variable que nosotros llamamos X o la segunda variable. En este caso, la variable Y va a ser los precios de la bolsa de Tokio. Y lo que nos está pidiendo primero el computador es dónde están las observaciones correspondientes a la bolsa de Tokio. Entonces, si somos bien juiciosos, nosotros le decimos ahí al computador que la información comienza desde qué celda. Desde qué celda comienza la información de la bolsa de Tokio, incluyendo el título. ¿Quién me puede decir en qué celda está? C3. C3. ¿Y en qué celda termina la información? En la 52. En la 52. Ya te No. comiste una fila. Yo la tengo hasta la 53. 53. Ay, genial. 53. Don Pablo, ¿le llegó incompleto el archivo? No, sí, acá lo tengo hasta Muy 50. bien. Entonces, ojo. En esa primera renglón que nos pide dónde están los datos de la variable 1, tenemos que haber puesto que va desde C3, 2 puntos, C53. ¿Sí? Ahora vamos a entrar dónde está la variable X, o sea, los precios de Nueva York. Entonces, si somos juiciositos, los precios de Nueva York comienzan ¿en qué celda? ¿En qué celda comienzan los precios de Nueva York? A3. A3. ¿Y hasta dónde van? A28. A28. Entonces, llevamos 2 renglones. En el primero debe aparecer C3, 2 puntos, C53. En el segundo renglón debemos haber puesto A3, A28. En la tercera pregunta que nos hace, o lo tercero que tenemos que llenar es, ¿incluimos los títulos dentro de la información? Sí. Recuerde que es muy importante incluir los títulos porque eso nos ubica los resultados. Eso nos ubica los resultados que nos arroja el sistema. Entonces es importante incluir siempre los rótulos, o los títulos, y le damos clic en esa pregunta. ¿Sí? Muy bien. El alfa, vuelvo y repito, eso ya se vuelve como ya un adorno. Ahí históricamente siempre aparece el 5%. Nosotros realmente las pruebas de Excel las vamos a trabajar siempre con el valor P de la prueba porque nos simplifica un poco más. Además, el valor P de la prueba nos da certeza. Si es muy bajo el que nos da, de que aceptamos H1 con bastante seguridad. Y si es muy alto, sabemos que estamos aceptando H0 con mucha seguridad. El valor P de la prueba lo que nos da es seguridad cuando los dos valores son extremos. Si es muy pequeño o si es muy alto. Entonces, esa es la ventaja del valor P de la prueba. Nos da mayor certeza de que estamos tomando la hipótesis correcta. Muy bien. Nos va a preguntar, por último,
en dónde queremos que nos salgan los resultados. Le vamos a Profe, decir, entonces señora. alfa lo dejamos así. ¿qué, perdón? Alfa lo dejamos así. Lo dejamos así, tranquilo, porque trabajamos con el valor P de la prueba. ¿Sí? Eso ya se volvió adorno para nosotros, pues. ¿Sí? Muy bien. Ahora, entonces, le vamos a decir que las tres opciones es o en el mismo archivo, en una hoja nueva o en un libro nuevo. Le vamos a decir que en el rango de salida y le vamos a decir que nos lo coloque en F1. Le damos a aceptar. Si hicieron todas las cosas correctas, les tiene que dar los mismos resultados que ahora sí ustedes están viendo, ¿sí o no? ¿Les dio esos resultados? Sí, señor. Sí, ¿les dio ese resultado? Pablo, te dio, ¿no? Sí, señor. Muy bien. ¿Catalina le dio? ¿Lisette? ¿Le dio? Profe, a mí no me dio. ¿A Sí, quién profe. no le dio? A Jerónimo. Ah, ¿De es qué? que Jerónimo. Jerónimo. Jerónimo, cuénteme pues usted qué hizo. A ver, Ah, profe, es que me has perdido. Pero es que él tiene ese Excel malo. ¿por qué Mentira. ser malo? Y no No hay le haga pro- caso, no le haga caso. Análisis de datos, sí. Prueba de varianzas. Voy, espere. Prueba de varianzas. El rango para la variable 1. ¿Qué ingresó? Espera que ni siquiera me aparece prueba de varianzas. Prueba F para varianzas. ¿Varianzas iguales o desiguales? No, es que estamos haciendo la prueba F. ¿Qué? La prueba F. La Ay, que no prueba me F está en la aparece. primera página de ese listadito. Análisis de varianzas de un No. factor. Prueba más abajito. Prueba F. Prueba A ver. F para varianzas de 2 muestras. Ah, ya la vi. Aceptar. Cojo toda la bolsa de Tokio, ¿cierto? Bien, entonces, rango para la variable 1 tenéis que ingresar C3, 2 puntos, C53. Ya. Rango para la variable 2, A3, 2 puntos, A28. Listo. Rótulos, chulé, que sí. Sí, ya. Alfa. Y rango de salida, póngale F1 Rango de salida. F1. y aceptar. ¿Listo, pues, muchachos? ¿Sí les dio este resultado? Bien. Ah, sí. Listo, entonces apuntemos los dos valores. ¿Cuál es el estadístico de la prueba? Este es el estadístico de la prueba. Este es el estadístico. Lo voy a poner entre paréntesis. Este es el estadístico. ¿Sí? Se lo voy a colocar en amarillo. Ese es el estadístico. Bien, ese es el estadístico, el amarillo. Y el valor de la prueba se lo voy a señalar con el azul. Ahí. Se me pegó el Excel a mí. Bien. Este pues no me deja. Muy bien, entonces vamos a tomar los datos. El F nos da 2.58 y ya les digo cuál es el valor de la prueba, que es el que está más abajito. Bien, vamos a compartir, vamos a dejar de compartir, vamos a mirar
pain, ¿qué es lo que vamos a plantear? Están viendo el pain, ¿no? Sí. Chicos, ¿vieron? ¿Están viendo el pain? Listo. Sí, Entonces, veamos el planteamiento de las hipótesis. Vamos a plantear las hipótesis. Recuerden que estamos probando que las varianzas son iguales. Al decir que son iguales, quiere decir que el cociente es igual a 1. Recuerde que cuando esto es igual a 1, estamos diciendo que las varianzas son iguales. ¿Sí? Muy bien. Versus. Acá es muy importante entonces recordar cuánto nos dio el estadístico. El estadístico. ¿Cuánto nos dio? El estadístico nos dio 2.58. Bien, este estadístico puede tomar valores entre 0 y ya cualquier valor por encima perdón, sí puede ser 0 o mayor de 1, pues, o mayor. Bien. ¿Qué pasa si el estadístico es menor que 1? El estadístico menor que 1 quiere decir al contrario que la varianza de Y es menor que la varianza de X. Cuando es mayor que 1, quiere decir que la varianza, como en este caso, podemos decir que ese cociente recuerden que nos dio 2.58, ¿no? Que el cociente está dando mayor que 1. ¿Qué quiere decir que sea mayor que 1? Muy sencillo, estamos diciendo que la varianza de Y es mucho mayor que la varianza X. De todas maneras, si la varianza de Y es mayor que la varianza de X, las varianzas son diferentes. ¿Sí? Vuelvo y repito, si esta varianza es mayor que esta, de todas maneras las varianzas son ¿qué? Diferentes. Muy bien. Lo importante acá es recordar que el valor P de la prueba, ¿cuánto nos dio? El valor P de la prueba que dio el programa nos dio 0.006. O sea que estamos hablando del 0.6%. Recuerde que el concepto del valor P de la prueba nos dice, si es menos del 5%, se acepta H sub 1. Si es mayor del 5%, se acepta H sub 0. Como este valor es menor que el 5%, ¿cuál es nuestra conclusión? En este caso, estamos aceptando ¿qué? H sub 1. Aceptamos H sub 1. ¿Y qué quiere decir aceptar H sub 1? Que lo que más nos interesa, que las varianzas son ¿qué? Las varianzas son diferentes. Pero vuelvo y repito esta parte. Estamos probando la hipótesis nula es que el cociente de las varianzas es igual a 1. ¿Qué quiere decir que sea igual a 1? Que las varianzas son ¿qué? Iguales. Este estadístico, si es mayor que 1, quiere decir que la hipótesis nula, perdón, la hipótesis alternativa es mayor. Si esto nos hubiera dado 0.75, acá no estaríamos planteando mayor, sino que fuera ¿qué? Menor. Entonces recuerden que aquí el valor de referencia es 1.
en esta prueba el valor de 1. Como el estadístico nos dio 2.58, podemos plantear que la varianza de Y, o sea, los precios de Tokio tienen mayor varianza que los precios que la varianza de los precios de Nueva York. Ahorita lo miramos en las cifras y eso está comprobado. Nos dio mayor que 1. Bien, acá lo importante es que si aceptamos H sub 1, de todas maneras la conclusión es que las varianzas son ¿qué? Diferentes. Y lo otro importante que vimos es que el valor P de la prueba es de 0.006. Quiere decir que tenemos un 0.6% que es mucho menor del 5%, entonces aceptamos H sub 1. O sea, la conclusión es que las varianzas son diferentes. Veamos pues nuevamente los datos. Y al ver los datos sí nos damos cuenta que sí. Permitico que tengo un problema aquí con... Bien, miren que cuánto nos dio la varianza. La varianza de Tokio. La varianza de Tokio nos está dando 2.98. ¿Sí? 298. Y la varianza de Nueva York apenas da 115. Entonces, esos dos valores que comprobamos ahí, que son diferentes las varianzas. Muy bien, listo. Ya sabemos que las varianzas son diferentes. Ahora veamos. Un momentico que se me bloqueó el cel por otra vez. Ay, todavía no lo han terminado de inventar hoy. ¿En qué tecla se quedó? Listo. Muy bien. Entonces vamos a hacer la prueba de la diferencia de medias. Vamos a ver si hay diferencia significativa entre los precios promedios que tenemos en la bolsa de Nueva York y los precios promedios que tenemos en la bolsa de Tokio. Listo. Yo voy a mirar que Excel se me bloqueó. Voy a ver si por aquí logro. Pues muchachos que tan querido, hombre. Bien. Chicos, espera un momentico, que es que a mí yo no sé por qué a veces se bloquea el Excel y no me da ni mover. ¿Sí? Están viendo pues el archivo de Excel y no me deja moverme pues. Me sale esto otra vez y listo.
Vamos entonces a mirar entonces. Chicos, entonces vamos a hacer la prueba para las diferencias de medias, que esto sí como que me lo está dejando ver. Entonces vamos a buscar, muchachos, la prueba T para dos muestras, suponiendo que las varianzas son desiguales. Entonces, busquen en la parte de abajo, es el penúltimo renglón, la prueba que vamos a hacer. Prueba T para dos muestras, suponiendo que las varianzas son desiguales. Entonces, entremos ahí y le damos a aceptar. Muy bien. Para esta, entonces, siempre para este caso, siempre vamos a suponer que la variable 1, ojo, tengan cuidado, la variable 1 es la variable que corresponde a la X. En este caso, entonces, el valor que corresponde a las X es los datos de la Bolsa de Nueva York. Entonces, vamos a ingresar los datos de la Bolsa de Nueva York. Entonces, sabemos que está desde la A3 hasta qué valor. Los precios de la Bolsa de Nueva York están desde A3 hasta qué? A28. A28. Entonces pongamos eso, A28. Ahora, variable 2 va a ser la Y, que en este caso es los precios de la Bolsa de Tokio, ¿sí? Y los precios de la Bolsa de Tokio están desde qué valor, desde qué celda. C3 a C53. a C53. Bien. La diferencia hipotética, si la dejamos en blanco, estamos suponiendo que esa diferencia hipotética es 0. Y esa es la que generalmente hacemos de primero. Es 0. Entonces la podemos dejar en blanco. ¿Sí? La diferencia hipotética no la vamos a llenar en este primer ejercicio. Ahora la pregunta que nos hace es, ¿incluimos rótulos dentro de los títulos? ¿Incluimos rótulos dentro de los títulos? Chicos. Sí, profe. Sí. Bien. Recuerde que ahí el valor alfa es un simplemente informativo porque trabajamos con el valor que P de la prueba. Ahora nos va a preguntar dónde quiere que saquemos los resultados. Le vamos a decir que nos lo coloque en F15. Y le damos a aceptar. Reemplazará, espérate un momentico que es. F15. Pues no, yo no tengo nada en F15. Listo. Y no me sacó nada a mí. Tengo bloqueado el sistema. Listo, yo voy a tener que salir de Excel. Y volverlo a cargar. Profe, a veces ayuda que quitando el video le corra más el computador. Listo. Ah, ya me salió. Muchachos, ¿ustedes están viendo en este momento? Ya me salió. Listo. ¿Nos dio esto? ¿Sí o no? ¿Les dio este valor? Sí, profe. Sí.
Sí. Sí, pero Muy bien. Acá es muy Sí. importante que el estadístico de la prueba es este. ¿Sí? Ese 4.11 es el estadístico de la prueba. Y el valor PREP es ese que le estoy mostrando en azul. ¿Sí? Muy bien. Vamos a plantear la prueba, pues. Con la ayuda de Paint. Ay, ¿qué se me hizo Paint? Se me perdió fue Paint ahora. Muy bien. Pero después yo cargo Paint. Listo. Muy bien. Ya están viendo Paint. Listo. Entonces vamos a plantear la hipótesis. Estamos planteando las hipótesis para la prueba de diferencia media. O sea que estamos diciendo en otras palabras, estamos diciendo que el promedio de X es igual al promedio de Y. Pero eso en el contexto del problema que estamos diciendo. Estamos diciendo que el precio promedio de cierre de la bolsa de Nueva York es igual al precio promedio de la bolsa de Tokio. Muy bien, versus. ¿Cuánto nos dio el estadístico de la prueba? Chicos, ¿cuánto nos dio el estadístico de la prueba? Menos 4.11. Eso es muy importante. Como es negativo, vamos a plantear por el lado menor. Si nos hubiera dado positivo, hubiéramos hecho al contrario, mayor. Entonces, aquí estamos diciendo que el precio promedio de cierre de la bolsa de Nueva York es inferior o menor al precio promedio de la bolsa de Tokio. Bien, ¿se acuerdan cuánto nos dio el valor de la prueba? $5.33. ¿Pero qué? Ojo, pues, 5.33 Pues di a la menos 5. e a la menos 5. Es decir, que en cristiano sería punto 1, 2, 3, 4. Ya llegamos al quinto lugar. O sea, que escribimos el 5.33. Eso es un valor supremamente ¿qué? Pequeño. Muy por debajo del 5%. Recuerden que matemáticamente el 5% sería 0.05. Este valor es supremamente pequeño. ¿Sí? ¿Y qué hemos dicho?
Si el valor es supremamente pequeño, ¿nos quedamos con H sub 0 o nos quedamos con H sub 1? H sub 1. H sub 1. H sub 1. O sea que nos quedamos con H sub 1. Y con bastante certeza, porque esto está dando un número supremamente ¿qué? Pequeño. Recuerden, entre más se aleje del 5%, entonces entre más pequeño que sea el valor P, sabemos con mayor certeza que estamos aceptando correctamente H sub 1. Entonces la conclusión es que el precio promedio de cierre de la bolsa de Nueva York es menor al precio promedio de la bolsa de Tokio. Ahora sí vamos a mirar los resultados y eso nos va a convalidar lo que hicimos. Muy bien, salgo de acá. Volvemos al archivo de Excel. Y miren pues que ¿cuánto nos dio el precio promedio de Nueva York? Apenas $11. 11 y piquito. Y la bolsa de Tokio, $24. Muy bien. Eso nos lleva, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a plantear lo siguiente. El siguiente ejercicio. Espero, están viendo el archivo Paint, ¿no? Vamos a plantear la siguiente hipótesis. Profe, yo no. Profe, Estoy yo en tampoco. Excel. Yo estoy seguro que estoy... Esperen, pues que no haya hecho la cosa como debe ser. ¿Listo? Listo. Ahora sí. Sí, profe. Bien, vamos a plantear las siguientes hipótesis. Uno, vamos a plantear que la diferencia no es 0, sino $10. $10. ¿Qué estaríamos diciendo ahí? Ojo, estoy poniendo primero el mayor, porque el programa me exige así. Ponga el mayor primero que el menor. Estaríamos diciendo que el precio promedio de Tokio es diferente en $10 al precio promedio de la bolsa de Nueva York. Bien, por el momento vamos a plantear esa hipótesis. La hipótesis es que estamos diciendo que el precio promedio de Tokio es diferente en $10 al precio promedio de Nueva York. Vamos entonces a Excel y veamos cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a hacer esa prueba? ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer esa prueba? Estamos en Excel. ¿Todos están viendo el archivo de Excel? Sí. ¿Sí? Muy bien. Ojo. Vamos a ir a la misma prueba, pero le vamos a hacer unos cambiecitos a la prueba. Bien, entonces vamos a la prueba, volvamos otra vez a la prueba de T para 2 muestras, suponiendo varianzas que desiguales. Entonces vamos a decirle acepta. Bien, cuando vamos a probar, hacer una prueba donde la diferencia es distinta de 0, siempre debemos colocar
la variable de mayor promedio como la variable 1. Entonces vuelvo y repito, eso es importante. Siempre que vamos a probar una diferencia más de 0 o diferente de 0, siempre debemos colocar como variable 1 la variable que tiene mayor promedio, que en este caso es la bolsa de Tokio. O sea que acá el primer cambio que vamos a hacer con respecto al anterior ejercicio es que le vamos a decir que la variable 1 son los precios de la bolsa de Tokio. Que ya sabemos que eso va desde C3, 2 puntos, a C ¿qué? 53. O sea que le vamos a poner en el primer renglón que el rango en la variable 1 va desde C3 a 2 puntos C53. Recuerde que como variable 2 colocamos la variable que tiene menor promedio, que en este caso son los precios de Nueva York. Que dijimos que eso va desde la A3 a la A ¿qué? Hasta la A ¿qué? 28. 28. Ahora, en la diferencia hipotética de las medias, recuerde que estamos calculando que esa diferencia es de ¿cuántos dólares? ¿De cuántos dólares? 10. 10. Entonces, ese espacio en blanco, ahí sí le vamos a decir 10. Colocamos 10 ahí. ¿Sí? Después, incluimos rótulos. Sí. Sí. Y rango de salida le vamos a decir F30, creo que está desocupado. Pongámosle F32 para estar seguros. F32 y le damos a aceptar. Y les tengo que haber salido estos resultados. ¿Sí? Sí. Bien. Les recuerdo que estos grados de libertad es la famosa V, que nos da mucha dificultad calcularlos porque la fórmula es relativamente muy grande. ¿Se acuerdan? La que es S al cuadrado sobre NX, eso al cuadrado más eso. Este valorcito de 69 serían los grados de libertad. En este caso, el estadístico de la prueba, apuntemos. ¿Cuánto nos dio? 1.03. Y recordemos que el siguiente valor, que es ese que le estoy mostrando, y se lo voy a poner en azul, es el valor P de la prueba, que en este caso nos dio ¿cuánto? 0.15. ¿Listo? ¿Les dio esos valores? Profe, Señora. es que me perdí un momentico haciendo la tabla. ¿Me repites, porfa, la diferencia hipotética que se colocaba? Repito, ¿qué estamos haciendo? Estamos otra vez haciendo la prueba de diferencia de medias, suponiendo que las varianzas, no suponiendo, ya sabemos que las varianzas son ¿qué? Diferentes. Esa es la gran diferencia, nosotros no suponemos, comprobamos si son diferentes o no. Bien, en este ejercicio, siempre la variable 1 es la que tiene mayor promedio. Entonces pusimos que los datos de la variable 1 eran los precios de la bolsa de Tokio. Entonces pusimos que era C3, 2 puntos, C53. ¿Sí? Ahí vamos, Catalina. Sí, profe. La variable 2, en este caso, son los precios de Nueva York, que dijimos que es desde la A3 hasta la A28. ¿Sí? Sí. Después nos pregunta la diferencia, en este caso, ya te voy a decir como pregunta porque... Nos dice la pregunta, exactamente nos dice, diferencia hipotética entre las medias. ¿Qué estamos probando? Estamos probando que son $10
de diferencia entre los precios promedios de Nueva York y los precios promedios de ¿qué? De Tokio. Entonces, en ese espacio ingresamos 10. ¿Sí? Normalmente lo dejamos en 0, pero en este caso lo vamos a probar que son 10. Incluimos rótulos y le dijimos al computador que los resultados nos los coloque en F32. ¿Listo? ¿Qué dio? Te tiene que dar esto. Voy, profe. Catalina, ¿ya te dio esto? Sí, profe, ya. Muchas gracias. Muy bien. Entonces vamos a terminar la prueba con el PEI. Versus H es 1 musu Y menos musu X. Bien, pregunta. ¿El estadístico nos dio positivo o nos dio negativo? Positivo. Nos dio Positivo. 1.03. Nos dio 1.03. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que si nos da positivo, acá en este caso la prueba es que mayor a $10. ¿Qué estaríamos planteando ahí en palabras? Estaríamos diciendo que el precio promedio de Tokio es mayor de $10 que el precio promedio de New York. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuánto nos dio el valor P de la prueba? ¿Se acuerdan cuánto nos dio el valor P de la prueba? 0.15. Punto 15. Que eso en términos de porcentaje es un 15%. Entonces la pregunta ¿es pequeño o es alto? Alto. Alto. ¿Supera el 5%? Sí. Sí, claro. Ahí aceptaríamos H sub 0. Exactamente. Muy bien. Entonces, como supera el 5%, aceptamos H sub 0. O sea que estamos diciendo que realmente la diferencia, el precio promedio de Nueva York es diferente en $10 al precio promedio de Nueva York. El precio promedio de Tokio es diferente en $10 al precio promedio de Nueva York. ¿Verdad que podemos decir eso? Tranquilamente, hombre. La diferencia de los precios promedios entre las dos bolsas es $10. ¿Sí? Listo. Preguntas, inquietudes hasta acá, porque vamos a empezar a ver una prueba nueva. Profe, ¿puedes volver al Excel? Yo comparo una cosa. Sí, claro. ¿Está claro el pantallazo de Pay? ¿Y por qué aceptamos H sub 0? Muy bien, ahora sí veamos lo que nos pidió Pablo, el pantallazo de Excel. ¿Qué quieres ahí ver, Pablo? No, profe, sino que me había perdido, entonces quería saber si sí estaba bueno, pero sí está bueno, ya. Muchas gracias. Entonces mire que aquí el estadístico de la prueba sería este, que nos dio 1.03, el amarillo, por eso lo planteamos mayor, y el valor P de la prueba de una sola cola es del 15%, por eso fue que aceptamos H sub 0. Muy bien, Listo, profe, gracias. listo. Vamos a pasar a otra prueba diferente. Vamos a mirar la prueba con este ejercicio de
nos vamos a ir a donde el ejercicio que ustedes ven que dice centrales. Ubíquense en el ejercicio centrales y entren ahí. ¿Sí? Ay, inclusive aquí está el pastel. Yo lo voy a borrar pues porque no. Ustedes lo tienen ahí pues. Se los mandé con el pastel. Muy bien. Vamos a ver entonces cómo llegamos a esos resultados. Y entonces miremos el ejercicio. ¿Qué nos dice el ejercicio? ¿De qué se trata el ejercicio? Vamos a leerlo. Dice. Esperen que yo borro esto aquí. Muy bien. Dice así. Se quiere determinar si en el último mes hubo un cambio significativo en el nivel de los embalses del país. Los datos recopilados de los 2 últimos meses son los siguientes. Acá tenemos marzo, que para nuestro efecto lo vamos a llamar Y. Y febrero, que para nuestro efecto lo vamos a llamar X. Entonces tenemos cómo estaban las represas en un día de marzo y en un día de febrero. Estas son varias represas que tenemos en el país. Estos son nombres de represas que existen. Tenemos la represa de Amani. Esa queda aquí en Caldas, en el departamento de Caldas. Esa es una represa que aprovecha el río Miel. Nos dice que en marzo tenía una capacidad del 35.33 y en febrero estaba al 59.52% de capacidad. Quiere decir que en el mes de marzo bajó su capacidad. La de Miraflores es la represa de Piedras Blancas, también conocida como la represa de Piedras Blancas, aquí arribita del Parque Arby, cerquita del Parque Arby. Miren que esa represa bajó mucho. Pasó de un 70% a un 25.16%. Tenemos el Peñol, que también bajó considerablemente, porque recuerde que el Peñol es muy grande. ¿Sí? Pasó de un 64.17 en febrero a un 43.74. Lo mismo pasó en las playas. Tenemos, mientras al revés, en Porce 2, miren que le fue mejor en marzo que en febrero. Lo mismo que Porce 3. Y aquí están el resto de represas. Llama la atención el poco caudal que presenta esta represa que se llama La Esmeralda. Esta sí no queda en Antioquia, pues. La represa de Esmeralda relativamente tiene muy poca capacidad. Está muy bajita. Tengo que mirar dónde queda esa represa. Esmeralda. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver entonces la pregunta A. Nos dice, realice la prueba para comprobar si hay una diferencia significativa entre la capacidad de los embalses, encuentre el valor de la prueba y con base a este concluye. Muy bien. Vamos entonces a mirar de qué prueba vamos a ver. ¿Sí? Bien, la prueba nueva que vamos a ver se llama la prueba de diferencia de medias Entonces seguimos con diferencia de medias, pero para dos poblaciones acá es muy importante, dependientes. Entre paréntesis se conoce como para datos pareados o datos
como lo dice Excel, emparejados. Entonces volvamos a Profe, mirar. datos que Bien, pasados. ya te voy a decir, te lo vuelvo a leer despacio porque es que uno escribiendo aquí en P, eso vuelve como a escribir uno cuando era como... Entonces dice, prueba de diferencia de medias para dos poblaciones dependientes. Entre paréntesis también se conoce como datos pareados o en parejas o datos emparejados. Muy bien. ¿Qué tiene característica esta prueba? Que los datos son así. Los datos vienen. Vamos a hacerlo nosotros primero Y y después X. La X se toma como, y aquí está el sujeto. Entonces, la medición X, que aquí llamamos X1, es la observación que tomamos antes de. Y la observación Y es la que tomamos después de. ¿Después de qué? De un tratamiento, o después de un mes, o después de cierto tiempo. Lo importante es que esto tiene un antes y un después. El X siempre es la observación que se toma ¿qué? Antes. Y el Y es la observación que se toma el después. Puede ser un tratamiento, puede ser una campaña, puede ser un mes. En este caso, las observaciones se tomaron con una diferencia de ¿qué? De un mes. Este corresponde a los datos de ¿quién? De febrero. Y este O sea, que corresponde a los las fechas datos de son ¿qué? iguales. De marzo. Y mire que cada sujeto debe tener las dos observaciones. Y entonces una característica es que acá debemos tener las mismas observaciones X que Y. Entonces volvamos a mirar pues lo que hemos hecho en este primer pantallazo. Estamos hablando de prueba de diferencia de medias para dos poblaciones dependientes, datos pareados o datos ¿qué? Emparejados. ¿Qué característica tiene esto? Que tenemos que a la observación X se le conoce como la observación antes de. ¿Antes de qué? De lo que queremos probar. Ahorita vamos a probar si el mes de marzo, qué efecto le tuvo a las represas. Si fue bueno o fue malo, lo aumentó o lo disminuyó. Y la observación Y es la observación después de. ¿Sí? Ejemplo. Si queremos probar algo que cure el coronavirus, tenemos que hacerle la medición al mismo paciente antes de la cura y después de la cura. Pero es a los mismos pacientes, ¿sí? A cada paciente habría que hacerle lo mismo. Y por eso es que aquí se dice que son dependientes. El resultado de Y de esta, por ejemplo, el resultado de la represa Esmeralda solo depende del resultado anterior de la represa Esmeralda, ¿sí? Muy bien. Voy a pasar a otro pantallazo en Paint para aclararles que en esta prueba, no hay que hacer la prueba de la varianza. Entonces, cuando tenemos esta serie de datos, no hay que hacer la prueba de la varianza para saber si las varianzas, para saber si las varianzas son iguales o no.
Entonces, esa es una ventaja, pues una ventaja o una cosa que nos podemos simplificar. En esta prueba no hay que hacer la prueba de la varianza para saber si las varianzas son iguales o son diferentes. Listo. Vamos a mirar entonces cómo nos va a ayudar Excel en este ejercicio, porque Excel tiene esta prueba dentro del portafolio. Muy bien. Entonces volvamos al archivo de Excel. Bien. Entonces volvamos a mirar qué quiere decir. Se quiere determinar si en el último mes hubo un cambio significativo en el nivel de los embalses del país. Los datos recopilados de los 2 últimos meses son los siguientes. Entonces miren que tenemos febrero, sería el antes. Y este marzo sería como el después. Vamos a ver cuál es el efecto del último mes, o sea, qué ha pasado en ese mes que ha transcurrido con las represas. ¿Será que aumentó su promedio? ¿Sí? ¿O disminuyó su promedio? Eso lo vamos a ver. Muy bien. Listo. Entonces, jóvenes, los invito entonces otra vez que vayan a análisis de datos. Y busquen la siguiente prueba. Dice, prueba T para medias de 2 muestras emparejadas. ¿Ya lo ubicaron? Sí. Prueba T para medias de 2 muestras emparejadas. ¿Listo? Démosle a aceptar para que miremos qué nos pregunta. En esta prueba, para ser concordantes con Excel, siempre la variable 1 va a ser la variable Y. Entonces, esto es importante. Siempre la variable 1 es la variable que nosotros decimos que es Y, la que es después de. En este caso, la variable 1 es la capacidad de las represas en el mes de marzo. Entonces, ingresemos ahí donde están esos valores, incluyendo el título. Entonces, le vamos a decir que eso está desde qué celda. ¿Quién me puede decir B4. desde qué celda? B4. B4 a B22. B22. Esa es la variable 1. Ahora la variable 2 va a ser X, que está desde la C4 hasta la C, ¿qué? 22. 22. Bien, igual que en las anteriores diferencias medias, si dejamos el espacio en blanco, quiere decir que lo que estamos probando es que las 2 medias son iguales, ¿sí? Entonces lo vamos a dar así. Diferencia hipotética, le dejamos el espacio en blanco. Pregunta, ¿tenemos rótulos dentro de los datos? Sí. Entonces ahí le chuleamos los rótulos. El valor alfa, lo mismo. No, siempre que vamos a trabajar Excel, nos interesa es el valor P de la prueba. Y rango de salida, digámoslo que es de la F3, ¿no? Y ya, listo. Y ustedes tienen esos datos porque yo no se los borré. Pero compartamos, ya me imagino que están viendo mis resultados. ¿Qué es lo que vamos a copiar aquí? Importante. ¿Cuánto nos dio el estadístico de la prueba? ¿Qué es ese valor amarillito? Menos 4.71. Menos 4.71. ¿Sí? Y el valor P de la prueba, que es este que estamos poniendo en azul,
que es 9.94 por e a la menos 5. Listo. Ahora sí viene lo más importante, que es plantear la hipótesis. Muy bien. Estos resultados. Aquí hay una cosa que a ustedes les puede llamar la atención, una cosa nueva, coeficiente de correlación. Eso es un tema que se ve en regresión, en estadística se ve en regresión. Nosotros no vemos regresión en inferencia estadística, pero para que sepan, es lo que se llama coeficiente de correlación. ¿Qué tan correlacionadas están las variables? Ese coeficiente puede estar entre -1 y 1, pues, pero eso no es de este tema, pues. Nos lo trae Excel, pero no es de nuestro tema. Muy bien. Ahora miremos cómo vamos a plantear las hipótesis. Vamos a dar esto en blanco. Muy bien, vamos a plantear la hipótesis así. En este caso, las hipótesis se plantean así. El estadístico de la prueba lo llamamos de media. Y cuando es estadístico decimos que es 0, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que en este caso el promedio de porcentaje de capacidad, recuerde que estamos hablando primero de quién, del mes de marzo. El promedio del porcentaje de capacidad del mes de marzo es igual al promedio del mes de febrero. En otras palabras, quiere decir que el mes de marzo no ha tenido ningún efecto en la represa o en las represas versus el mes de febrero. El mes de febrero. ¿Sí? No ha tenido ningún efecto. Versus. Acá es muy importante recordar cuánto nos dio el estadístico de la prueba. ¿Nos dio positivo o nos dio negativo? Chicos. Negativo. Negativo. ¿Qué quiere decir que sea negativo? Menor a 0. Que esa diferencia es que es menor. ¿Qué estaríamos diciendo ahí en palabras? Estaríamos diciendo que el promedio del porcentaje de capacidad del mes de marzo es menor que el promedio del porcentaje del mes de febrero. Bien, entonces volvamos a hacer el resumen. Estamos diciendo en h sub 0 que la diferencia es 0. Esa diferencia es 0 quiere decir que el promedio de capacidad del mes de marzo es igual al promedio del mes de febrero, de capacidad del mes de febrero. O sea, en otras palabras, que en el mes de marzo no ha habido ningún efecto en las represas versus el mes de febrero.
Al decir que la diferencia es menor, quiere decir que el promedio del porcentaje de la capacidad del mes de marzo es menor que el promedio del porcentaje del mes de febrero. Eso quiere decir que el mes de marzo o fue, porque ya estamos hablando ya en pasado, fue un mes, digamos, seco, de pocas lluvias. Para que las represas bajen, tiene que ser que ese mes, en este caso estamos hablando de un tiempo de mes de diferencia, realmente ese mes fue seco. Y realmente marzo fue un mes seco, fue un mes que tuvo muy pocas lluvias. A diferencia ahora de abril, que posiblemente ya nos estamos recuperando las represas. Muy bien. Bien, ¿cuál es la conclusión acá? ¿Cuánto nos dio el valor P de la prueba? ¿Cuánto nos dio el valor P de la prueba? 9.94. 10 a la menos 5. A la menos 5. Ojo, el valor P nos dio 9.94. Perdón, aquí es 994. Era la menos 5. O sea que estamos realmente hablando de 1, 2, 3, 4. Y ya llegamos al quinto lugar. O sea que ahí sí colocamos el número. 9, 9. Otro 9, 4. Realmente ya podemos concluir que es un valor que... No, profe, a mí me sale 9.94, no 9.994. Sí, profe, yo también. Solo sí, tienen toda la razón. Me van a hacer utilizar el borrador. Pero déjelo así, déjelo así. No, pero en la grabación queda con el error, pa. Tranquilo, ya borramos. Ya lo corregimos. Inclusive borrémoslo aquí también, que no se vea el error. En la grabación no queda el error, pues, porque es que... Qué pena. Pero a mí sí me aparece. No, sí, pero 2. Yo tenía 3. Ah, Ya. Pero de todas maneras, lo importante, muchachos, es con 9 y 9, ese valor es ¿qué? ¿Alto o pequeño? Pequeño. Súper pequeño. Aclaren eso, no es pequeño, es súper pequeño. Y si es pequeño, ¿con qué hipótesis nos quedamos? Con la 1, H sub 1. Con la H sub 1. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el promedio del porcentaje de capacidad del mes de marzo es menor que el promedio del mes de febrero. O sea, que lo que realmente, el efecto que tuvo el mes de marzo fue que bajó el nivel de las represas. Y eso se debe a que fue un mes relativamente seco. ¿Sí? Muy bien. Miremos pues, antes de ver los resultados, un poquito de historia que vale la pena recordar sobre ese efecto de las represas. Aquí en Colombia, afortunadamente, tenemos buenos sitios para hacer bastante represas. Les cuento, en los mundos civilizados, las represas hidroeléctricas, o sea, en los países del primer mundo, ya las represas hidroeléctricas no les gustan. Pero a nosotros, que no somos un país del primer mundo, pues las represas nos ayudan mucho. Hay que verle todas las bondades a una represa y ya les voy a mostrar pues las bondades de varias represas que la gente de pronto no cae en cuenta. Muy bien. Nosotros tenemos aquí represas. Les voy a dar un ejemplo. Una buena represa, la más cerquita de todo, que fue histórica, su construcción, porque realmente antes del Peñol y después del Peñol, Colombia hacía era pequeñas represas. Fue con la represa del Peñol la primera gran represa que se hizo en el país. O sea, la primera gran represa que tuvimos en el país
fue la construcción del Peñol. Los invito a que vean videos del Peñol, cómo se construyó, cómo se inundó el pueblo. Eso tiene una historia muy bonita. Muy bien, imagine que obligó el paso del viejo Peñol al nuevo Peñol, pero el Peñol no va solo. Nosotros tenemos aquí represas que van encadenadas. Resulta que el agua del Peñol cae a otra pequeña represa que no almacena agua, no tiene por qué almacenar mucha agua, porque lo que está aprovechando es el agua que fue generada del Peñol. Y entonces por eso es que llaman las centrales hidroeléctricas de San Carlos. ¿Qué son las centrales hidroeléctricas de San Carlos? Que no es una, son dos. Es el aprovechamiento del agua de la represa del Peñol. O sea que aquí tenemos una represa y lo interesante es que en San Carlos, cuando esta represa genera energía, cae a otra represa que también genera energía. Entonces miren que la ventaja del agüita del Peñol es que se utiliza 3 veces para generar energía. Y ese no es el único caso. Si ustedes van a ver, resulta que existe Porce 2 y Porce 3. ¿Qué es Porce 3? Entonces, es lo mismo. Aquí está Porce 2. Cuando genera energía Porce 2, el agüita más abajo cae en una represa que puede ser mucho más chiquita porque la que tiene que almacenar agua realmente es Porce 2. Y cae en otra represa que se aprovecha también la caída del agua y genera Porce 3. Bien. ¿Ustedes saben la ironía de la vida? La ironía de la vida es que iba a haber un Porce 4. Y no se ha hecho. ¿Ustedes saben por qué Porce 4 se suspendió? ¿Alguien sabe algo de eso? Chicos, ¿alguien sabe de Porce 4? No, profe. Muy bien. Resulta sucede que es que en Colombia nos encanta tirarnos las de vivos. Ejemplo, cuando se genera una represa, y ya obviamente tenemos un ejemplo que es Ituango. Cuando se va a hacer una represa, se hace un estudio de la zona, ¿sí?, que se va a inundar. Inclusive dentro de esos estudios se hace un censo de personas que se van a evacuar. Si usted hace el estudio realmente sin avisarle a la gente que ahí va a ver por qué están haciendo el censo, resulta que esta zona, más o menos, ejemplo, aquí son 1.500 personas. 1.500 personas que en algún momento el que está construyendo la represa las tiene que evacuar y obviamente les tiene que indemnizar. Si esto se hace de manera, si se puede decir, con la reserva suficiente, esta zona no va a crecer de población. Entonces resulta que en Porce 4 pasaron, no el chisme, sino que la gente empezó a manipular a otra gente. Le dijeron, vean, váyanse para esta zona, que esto se va a inundar y a ustedes les tienen que ayudar con el beneficio de evacuación. Entonces resulta que hubo gente que manipuló a otra gente. Y por decir algo, la zona de inundación de Porce 4 eran 200 personas. Y en un momento dado se pasó a 1.000 personas. Esas 800 personas no eran de la región, simplemente eran personas que querían
que al momento de construir la represa les recibir un beneficio económico. Pues fue tanto, si digamos en otras palabras, que ya la empresa que iba a construir por C4 dijo, no voy. Yo no le juego a eso, ¿sí? Y el proyecto se ha suspendido. De pronto más adelante lo hacen, pero ya cuando de pronto esta gente ya que se fue, me imagino que se fue de un lado para otro, esta gente al ver que ya no se hace la represa, se tuvo que volver al sitio. Muy bien, los invito pues a que hay historias interesantes de las represas. En el Peñol, el Peñol fue la primera represa que inundó un pueblo. Entonces eso significó pagarles a las personas que vivían en el viejo Peñol un dinero para que salieran del viejo Peñol y se fueran a vivir al nuevo Peñol. A ellos también les significó muchos cambios. Resulta que en el viejo Peñol las casas tenían solar y en ese solar tenían gallinas. Inclusive había solares que metían hasta vacas. Y los que conocen el Nuevo Peñol se pueden dar cuenta que las casas realmente son casas versus estas casas son casas relativamente pequeñas. Entonces esta gente tuvo que hacer un cambio muy radical de casas que tenían solar con gallinas, vacas y todo, inclusive vaca. Pasaron unas casas que se pueden decir urbanas. Y esta gente perdió esta tradición de tener el gran solar con sus animales. Y le dio duro. Eso fue un cambio radical en las costumbres del viejo Peñol. Obviamente no estoy diciendo que todas las casas eran así, pues, al Nuevo Peñol. Pues para que vean la diferencia. ¡Listo! Muy bien. Vamos a hacer entonces un ejercicio de repaso de esto. Borremos esto, dejemos esto nuevo. Y vamos a aprovechar este rato antes del descanso. Y vamos a hacer vamos a hacer este ejercicio. El de enseguida de las centrales. Muy bien. Entonces la idea es que ustedes van a hacer el ejercicio y veamos a qué resultados llegan. Veamos entonces qué nos dice el ejercicio. Estos son datos reales, pues, para que ustedes sepan. Se quiere saber si hay diferencia significativa entre los promedios del material particulado, microgramos por metro cúbico, que se monitorearon en 3 fechas de los meses de enero, febrero y marzo. Los datos recopilados en cada una de las estaciones fueron los siguientes. Estos son datos que salió en El Colombiano. Estos son datos de este año, para que sepan. Tenemos la estación de Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello y las de Medellín, entre esas San Cristóbal, San Javier, Belén, San Antonio de Prado. Muy bien. Bien. ¿Qué ejercicio van a hacer ustedes? Van a hacer esta comparación. Hay diferencias. Vamos a hacer la pregunta B. Esta es la que ustedes van a resolver, la pregunta B. Compruebe que hay una diferencia significativa entre el promedio del 25 de febrero, o sea que en ese caso 25 de febrero va a ser el papel de y enero. Encuentre el valor de la prueba y concluya. Les cuento, este dato lo pueden borrar. Ese dato no se incluye, ¿sí? Para que sepan, ese dato se borra.
¿Cuál, profe? ¿Cuál? El último, el que dice promedio. Entonces, chicos, van a hacer el ejercicio. Estos son datos emparejados. ¿Por qué? Porque el nivel de contaminación depende del lugar donde se toma. Vuelvo y repito esa parte, es muy importante. El nivel de contaminación depende del lugar de la estación donde se toma. No es lo mismo la contaminación que tiene Barbosa versus, por decir algo, San Cristóbal. ¿Sí? Entonces, acá cada nivel de contaminación depende de la estación. Por eso es cuando se dice depende, ya sabemos que son poblaciones dependientes. Entonces, ustedes van a calcular el resultado de febrero con enero. Háganle pues. Y me van diciendo cuándo tienen los resultados listos. Profe, de enero con febrero. Febrero con enero. Profe, yo ya lo hice. Ya lo hice. Muy bien, doña Fernanda. Yo ya. Profe, listo. Muy bien. Doña Natacha. Muy bien. Profe, listo. Listo, Juan Pablo. Ya, profe. Listo, doña Catalina. Brandon, ¿ya lo tiene listo? Sí, profe. Los Alejandros. Don Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas noches. ¿Cómo va la patria por allá bien lejos? Profe, buenas noches. Bien, profe. Gracias Listo. a Dios. ¿Lloviendo o seco? No, profe, seco, mucho calor. Mucho calor, pues. Sí, Pero señor. allá siempre hace calorcito. ¿Pero está lloviendo o está seco? Sí. ¿Qué? No, seco, profe. Ay, madre. ¿Y cómo está el caudal del río Amazonas? Bajito. Sí, está medio, no mucho, profe. Está promedio, no está, el río no ha bajado ni ha subido, está normal. Y si usted está guardito en Para la esta casa, no época, sabe cómo está. exacto. Muy bien. Pero para esta fecha debería estar subiendo. ¿Debería estar qué? Subiendo. Debería estar lloviendo para esta fecha. Listo, pues. Vamos entonces a mirar si les dan los mismos resultados. Yo lo voy a hacer rápidamente. Tenemos pruebas para datos emparejados. Recuerden que aquí los datos de febrero son los primeros que metemos. Los datos de enero son los segundos que metemos. Diferencia hipotética debió haber sido 0 y yo le voy a dar los resultados en F3 puede ser tranquilamente. O pongámosle I3 para que no. A ver si les dio esto. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces apuntemos el estadístico que nos da 9.24 y el valor T también lo apuntamos. Ahora vamos a plantear. Vamos a plantear las hipótesis. ¿Cómo plantearíamos las hipótesis? Bien. Obviamente estamos diciendo que la diferencia es 0. ¿Qué estamos diciendo ahí? Que el promedio
del material particulado. Profe, ¿usted está escribiendo en Paint? En Paint, sí. Ay, no se ve, todavía está en Excel. Ah, estoy sin compartir. Ah, qué belleza. Listo, ahora sí. Sí, profe. Listo, pues. Vamos a agua. El promedio del material particulado del mes de febrero es igual al promedio del material particulado del mes de enero. ¿Sí? O sea, en otras palabras, no hubo efecto en el nivel de contaminación. Versus. Bien. ¿El estadístico nos dio negativo o nos dio positivo? Positivo. Nos dio 9.24. O sea que acá es mayor que 0. ¿Qué estaríamos diciendo ahí? Que el promedio del mes de marzo, perdón, este es marzo, no, febrero, ¿sí? Es mayor que el promedio del mes de enero. Entonces, eso quiere decir que hubo un efecto, inclusive, aquí es muy importante, a veces crecer no es bueno, a veces disminuir no es malo. Ejemplo, si estamos diciendo que el promedio de febrero es mayor, ¿cómo es ese efecto en la contaminación? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Entonces, esto es muy importante. Eso depende del contexto del problema. Entonces, aquí podemos decir que hubo un efecto negativo en la contaminación. Entonces, ojo, eso es muy importante. Hay a veces que va a disminuir es bueno, aumentar es malo. Ejemplo, si aumentan los accidentes, ¿eso es bueno o es malo? Malo. Si aumentan los casos de coronavirus, ¿es bueno? No, es malo. ¿Sí? Al contrario, si disminuyen los casos de coronavirus, eso es bueno. Entonces, eso todo depende del contexto del problema. ¿Sí? Hay problemas donde aumentar, si es bueno. Ejemplo, si hubiéramos dicho que aumenta el caudal de las represas, ese aumento ahí es bueno. ¿Sí? Si disminuye, esa disminución es mala. Todo eso depende del contexto del problema. Vuelvo, repito, en algunos problemas, más es menos y menos es más. Entonces aquí podemos decir que un efecto negativo en la contaminación. Muy bien, ¿cuánto nos dio el estadístico de la prueba? Mire que el estadístico de la prueba, perdón, el valor de la prueba nos dio ¿cuánto? 4.06 por E a la menos 0.8. Menos 8. O sea que estamos hablando, en cristiano estaríamos hablando, punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y ahí sí llegamos al octavo lugar,
y nos da 4.06. ¿Queda duda de que el valor es pequeño? Un valor supremamente pequeño. Y recuerden que si el valor es supremamente pequeño, ¿con qué hipótesis nos quedamos? ¿Con qué hipótesis, don Ernesto, nos quedamos? Pruebe con la 1, no. Sí, claro. Nos quedamos con la hipótesis H sub 1. Muy bien. ¿Preguntas, inquietudes? No, profe. Bien. Entonces, son las 7:11. Vamos a hacer el descansito. A las 7:30 nos volvemos a conectar, muchachos. ¿Sí? Para que puedan ir a merendar algo. ¿Sí? Para esa última hora. ¿Listo? Bueno, Listo, profe. Muy bien, entonces a las 7:30 estén pendientes de unirse otra vez. ¿Sí? Listo. Voy a parar acá la grabación.